Mil bendiciones a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Tengan un extraordinario día. Estamos en este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y en nombre de la iglesia Shaddai DC quiero darle la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados a esta meditación. Quiero recordarles que estamos leyendo la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos, y en esta ocasión vamos a leer a partir del versículo 19 del capítulo 7. Estamos viendo un viaje extraordinario en donde el apóstol Pablo nos está definiendo conceptos básicos de nuestra fe. Esta carta es una carta neurálgica, central, de bastante importancia para la fe de un hijo de Dios. Así es de que yo te invito a que vayas por tu Biblia y la abras en el capítulo 7, la marques, hagas tus anotaciones para que juntos podamos estar meditando, observando, viendo qué aplicación práctica tiene lo que la palabra de Dios dice en estos capítulos y en esta carta. Bendiciones, Gustavo Mónaco, gracias por estar conectado. Hermana María, bendiciones. Ana Laura, gracias por estar conectada. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes, a Anita Millán, mil bendiciones. A todos y cada uno de ustedes les pido, les invito a que compartan este video con sus familiares, con sus amigos, en sus redes sociales. Estoy convencido que una palabra de parte de Dios puede cambiar una vida. Esto que estamos haciendo es con el fin de poder traer una palabra de esperanza, de ánimo, y en algunas ocasiones también la palabra de Dios trae cierta confrontación, pero todo esto es para poder transformar nuestras vidas, para poderle dar formación a nuestras vidas, a nuestra manera de ver, de pensar, de sentir, incluso a nuestra manera de creer. Quiero comentarte una breve anécdota que ya lo hemos dicho en algunos otros capítulos, pero esta carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos fue crucial para la reforma que hubo allá en los años 1500 con Martín Lutero. Al estar leyendo Martín Lutero esta carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos, fue que vino la revelación de Dios y empieza a escribir sus tesis. Salen las 5 solas y básicamente camina en contra de las indulgencias que había en aquel momento, y se empieza a derramar el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, haciendo creer, trayendo la fe y la convicción al creyente de que somos salvos solo por gracia. Ya no más indulgencias, ya no más obras vanas. Es la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo la que nos salva, la que nos perdona, la que nos limpia. Y bueno, de eso es de lo que habla básicamente esta carta escrita a los romanos. Hoy vamos a leer el capítulo 7 y vamos a centrarnos en el versículo, versículo 19. Capítulo 7, versículo 19 al 25. Vamos a terminar con este capítulo 7. Mañana empezamos con el capítulo 8. Y estamos a la mitad de esta preciosa carta. Yo te invito a que una vez más ve por tu Biblia. Es muy importante que juntos estemos leyendo la Biblia. Hagas tus anotaciones. Si la tienes en tu teléfono, yo te invito a que subrayes, marques las palabras claves, qué es lo que de manera personal te habla a ti la palabra de Dios. Mira lo que dice entonces a partir del versículo 17. Dice: de manera
que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y vamos a ver la implicación tremenda que estos versículos traen a nuestra vida. Hay principios básicos que tenemos que tener presentes a través de esta porción de la palabra de Dios. Quiero recordarte que en este capítulo 6 y 7 vimos pero muy marcadamente la palabra ley, la palabra pecado y la palabra muerte. Ya definimos en capítulos anteriores estas tres palabras, qué implicaciones tiene y por qué el apóstol Pablo resalta, por qué el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo resalta la palabra ley, qué significado tiene. Ya dijimos que la ley es como una radiografía que diagnostica nuestra condición espiritual. Ya vimos que el pecado es la condición natural, la naturaleza de todo ser humano. Ayer estábamos meditando con respecto a que nuestro cuerpo está vendido al pecado, es decir, está sometido a ese yugo de pecado. En tanto viene la muerte. La muerte actúa en dos vías. La muerte es la paga del pecado, la paga del pecado es la muerte, pero cuando morimos juntamente con Cristo Jesús, entonces resucitamos juntamente con Él para vida eterna. Entonces la solución del pecado es la muerte y la consecuencia del pecado es la muerte. O morimos por el pecado o morimos para abolir el pecado. La muerte, cuando nosotros vamos de manera voluntaria, morimos a esa naturaleza, dejamos ante los pies de Jesús nuestra naturaleza y aceptamos su señorío en nuestras vidas. Cuando se oye muy fuerte, pero es una realidad. Cuando morimos a nuestros sueños, cuando morimos a nuestros anhelos, cuando morimos a nuestras necesidades, cuando morimos a nuestros propios deseos, cuando morimos a nosotros mismos, entonces resucitamos en Cristo, trayendo y manifestando vida eterna aún aquí en esta tierra. Es maravilloso lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Pero ahora veremos qué principio observamos en este versículo 19 de este capítulo 7. Vamos a ver el versículo 19 y yo le he puesto a este principio, solo no puedo. Versículo 19 dice de la siguiente manera: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Podemos verlo de manera textual como lo leemos, conociendo el trasfondo del apóstol Pablo, conociendo la obra que él desarrolló,
conociendo la tremenda influencia que el apóstol Pablo tuvo no solamente para la iglesia o las iglesias en Roma, sino el propulsor que se convirtió para el esparcimiento del evangelio. Y aún este gran hombre de Dios viene y reconoce y dice: el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero. ¡Wow! ¿Cuántas veces no caemos en cuenta que decimos cosas que realmente no sentimos? Que pensamos cosas que realmente no queremos. Incluso que llegamos a desear cosas que realmente no necesitamos. Un ejemplo muy claro es lo que está sucediendo hoy en día de manera muy común y muy constante. El tema de la depresión. La depresión no es más que un engaño satánico, de un engaño en la autoestima del ser humano. Es decir, esa carencia de una identidad conforme a los ojos de Dios es la que puede llegar a traer una falsa identidad que puede engañarnos, y cualquiera de nosotros estamos expuestos a esto. Probablemente yo no sé diagnosticar esto, ¿verdad? No soy doctor, pero probablemente si alguna vez yo fuera con un doctor y le expresara cómo me he llegado a sentir, probablemente en algún momento pudieran decir: pastor, usted tiene depresión, o pastor, usted sufre de estrés. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a sentirnos cansados, a sentirnos vulnerables, estamos expuestos a sentirnos acorralados ante las circunstancias, estamos expuestos a vernos sin salidas aparentes, pero es ahí donde la preciosa palabra de Dios nos impulsa, nos anima, y la palabra de Dios dice: Él da fuerzas y multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Y esto obviamente trae un principio poderosísimo. En las manos de Dios, Él multiplica de cero. En nuestro concepto matemático y lógico, es imposible que podamos tener algo que no tenemos, o que se pueda multiplicar algo con lo que no contamos. Pues aun cuando no tenemos fuerzas, el Señor no solo nos las da, sino nos multiplica. Tener claro el concepto de que solo no podemos es indispensable, porque a veces vivimos una vida muy independiente, creyendo que nosotros podemos por nuestras propias fuerzas, creyendo que nosotros podemos por nuestros propios medios, creyendo que nosotros podemos a través de nuestros propios recursos. Y hasta que no llegamos a este nivel de aceptación que tuvo el apóstol Pablo, hasta entonces no hay una humillación completa. La palabra de Dios dice: humillaos ante la poderosa mano de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. ¿Cuántas veces no decimos cosas que verdaderamente no sentimos? Es muy común que en una discusión se suba el furor de esa discusión y termina uno diciendo cosas que no siente. En un momento de frustración termina diciendo cosas uno que no debería de decir. Vemos al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dándonos un ejemplo magistral de la ignorancia que puede llegar a tener la gente, no solamente con lo que dice, sino con lo que hace. Mira lo que sucede en la cruz del Calvario. Está el Señor Jesucristo siendo crucificado. De hecho, ya está en la cruz crucificado, ya fue lacerado, ya fue golpeado, ya fue herido.
ya fue burlado por las autoridades, por el pueblo, por la multitud. Quizás muchos de aquellos que vieron sus milagros solamente días antes, ahora estaban diciendo crucifícales, se estaban burlando. Y no solo eso, sino que uno de los ladrones que estaba a su lado le dice, si eres hijo de Dios, baja de ahí y sálvate y sálvanos a nosotros. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo. Lo que dice el Señor Jesucristo, una de sus últimas palabras fue, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces nosotros no sabemos el daño que provocamos al manifestar con nuestras palabras, con nuestras acciones, el pecado. A veces, a través de nuestras simples palabras, podemos lastimar a las personas por ese pecado que hay en nosotros, por esa naturaleza de querer herir a través de las palabras. Se dice que una palabra puede herir mucho más que un golpe. De hecho, estamos viviendo en una época en donde la violencia intrafamiliar ya superó los niveles de violencia, ya no nada más es física. Digo, siempre lo ha habido, pero ahora que se lleva una estadística, está mucho más acentuada la violencia psicológica, de hombres y mujeres que abren la boca y sacan de ello lo peor que hay en su naturaleza, lastimando el corazón de sus cónyuges, lastimando la identidad de sus cónyuges y a final de cuentas lastimándose a sí mismos. Tenemos que llegar a esta condición de reconocer que solos no podemos. Habrá circunstancias que nos hagan sentir vulnerables. Habrá circunstancias que nos hagan sentir perdidos, desorientados o quizás arrinconados en una situación. Pero tenemos que tener siempre presente que no estamos solos. Él está con nosotros. En el momento que nos empezamos a sentir solos, estamos vulnerables a esta naturaleza pecaminosa. Y podemos llegar a esta condición de decir, quiero hacer el bien, pero no puedo por el mal que habita en mí, porque si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y al llegar a este reconocimiento, al llegar a esta declaración, entonces podemos llegar a una confesión y decir, papá, no puedo, ayúdame, ayúdame. Nos movemos al al versículo 21 y 23. Seguimos en este capítulo 7. Estamos a punto de terminar este capítulo 7. Ahora, usted me podrá preguntar, bueno, pastor, ¿cómo le hago? ¿Cuál es la solución? Constantemente yo me veo tentado y ya hemos hablado, no tienen que ser homicidios, no tienen que ser adulterio, fornicación, alcoholismo. Hay pecados en nuestra esencia y en nuestra naturaleza como la codicia, la mentira, el engaño, las palabras que nosotros decimos que provienen de un pensamiento, que provienen de una condición que puede llegar a ser por la condición en nuestra identidad. Hay gente que les cuesta decir, bueno, ya pasó esto, te perdono y vamos adelante. Hay personas que cuesta decir, bueno, ya voy a perdonar lo que me hicieron, ¿verdad? Y no,
siguen con situaciones guardadas en su interior y en un momento de crisis, en un momento de una circunstancia difícil, lo primero que hacen es sacar de su interior a través de su boca es eso. Así es de que todos y cada uno de nosotros nos vemos expuestos, nos vemos vulnerables y todos y cada uno de nosotros tendríamos que acudir a la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 21 al 23. Así que queriendo hacer el bien, hallo que la ley que está mal está en mí. Perdón, que la ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y aquí hay un principio maravilloso. Porque según el hombre interior, es decir, en mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta palabra, la ley de mi mente, en otras versiones dice la ley de mi espíritu. Está hablando el apóstol Pablo de dos leyes. La ley del espíritu, la ley del hombre interior, la ley que habita en la mente, la ley que habita, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tú y yo meditamos la palabra de Dios, la estamos guardando en nuestro corazón, nuestro espíritu está adquiriendo los minerales, los nutritivos que nuestro espíritu necesita. Esa ley, esa palabra de Dios viene a incrustarse en nuestro espíritu. Pero hay otra ley que está en nuestros miembros, que es la ley del pecado. ¿Cuál es la cura para esta condición que tenemos? Porque hemos hablado, ¿verdad? ¿Cuál es la cura? La cura es la palabra de Dios. La cura es que nosotros nos mantengamos yendo al diagnóstico. Fíjate bien, quiero explicar algo porque en capítulos anteriores dije que la ley hablando no específicamente de la palabra de Dios, sino de la ley, el concepto de ley como el pueblo judío lo tenía y como en el griego original se tradujo, ¿verdad? La ley, hablando de la Torá, de la ley de Moisés, ¿verdad? La ley lo que viene a producir en nosotros es un diagnóstico. La palabra de Dios completo, en su completo, es la cura. La Torá, los 5 libros del Pentateuco que fueron dados a Moisés a través de los mandamientos en el monte Sinaí, eso es lo que trae una revelación. No matarás, no dirás falso testimonio, amarás a Dios sobre todas las cosas. Los 10 mandamientos vienen. ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? Sí, con el primero. ¿Te recuerdas el joven rico? ¿Te recuerdas cuando el joven rico se acerca al Señor Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor Jesucristo, bueno, no podemos entrar en los detalles ahorita porque me dices, bueno, si solo hay bueno uno, cumple con los mandamientos, le da una lista de mandamientos y le dice, vende todas tus pertenencias y sígueme. En pocas palabras le estaba diciendo, vende todo, sígueme y así vas a obtener la vida eterna. Y dice que este hombre le contestó, yo ya hice eso, yo ya hago los mandamientos. Y luego le dice, bueno, entonces vende tus pertenencias y sígueme. Y dice que este hombre se fue triste porque era mucho lo que poseía. No podía cumplir ni siquiera el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu carne. No pudo con el primer mandamiento.
pero él decía que ya sabía todos. ¿Quién de nosotros pudiera cumplir con la ley? ¿Quién de nosotros pudiera cumplir a cabalidad con esa Torá, con esos 10 mandamientos? Nadie. Por eso la ley es un diagnóstico, una radiografía. Tú vas a un doctor, te toman una radiografía y evalúan cómo están tus huesos, evalúan una tomografía, evalúan cómo está tu interior. Lo que no se puede ver de manera física exteriormente, se necesita una radiografía, se necesita un estudio interno para analizar cómo está nuestro interior. Lo mismo hace la ley. Nos da una radiografía de quiénes somos. Y la palabra de Dios viene a incrustarse en nosotros para traer esa revelación. Y a través de obtener esa revelación de nuestra condición, entonces es que va siendo renovado nuestro entendimiento, va siendo renovada nuestra mente. Ya vamos a llegar al capítulo 12 y vamos a ver la implicación tremenda de renovar nuestro entendimiento. La ley es el diagnóstico, la palabra de Dios es la cura. Deleítate en la palabra de Dios, deleitémonos en la palabra de Dios, deleitémonos en estudiar, deleitémonos en leer, deleitémonos en meditar, deleitémonos en... Mucha gente me llega a decir, pastor, es que yo leo la Biblia y me da sueño, me duermo, no le entiendo. Amado hermano, amigo, no te preocupes. No hemos sido llamados a entender, hemos sido llamados a creer. No necesariamente necesitas entender, ni tú ni yo necesitamos entender todo. La vida no nos va a alcanzar para poder entender toda la gran sabiduría que hay plasmada en la palabra de Dios. No estamos llamados a entenderla, estamos llamados a creer. Empecemos por el Evangelio según San Juan. Creemos que Dios fue el que puso el orden, que Dios era el verbo y el verbo era con Dios, y que a través de sus palabras empiezas a creer, oh, wow, Dios es el creador del universo. Pero ya no nada más lo empiezas a creer de manera teórica, porque ves todo el día, todos los días ves el cielo, ves los árboles, ves el sol, y a veces ni siquiera damos gracias por eso, porque no estamos conscientes. A veces ni siquiera nos detenemos a observar un atardecer y decir, mira qué maravilloso que este atardecer está. Cómo Dios acomodó el cielo, cómo Dios acomodó el sol, cómo el Señor le está dando movimiento a la tierra para poder tener día y noche. No, vivimos de manera tan en automático que perdemos de vista lo más esencial. Dios es nuestro creador. Leemos en la Biblia, ahorita hablamos del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Creemos en eso? ¿Creemos en ese sacrificio que Dios hizo en la cruz? ¿Por qué tendría que sufrir el Señor Jesús? Por amor a ti y a mí. Y cuando meditamos, nos sentamos, nos relajamos y vemos y leemos y decimos, wow, Señor, de tal manera me amaste. De tal manera me amaste que mandaste a tu hijo. Yo no permitiría que mi hijo o mi hija muriera por ninguno, y menos si este es un pecador. Y tú enviaste a tu hijo por mí, que soy un pecador. Me estoy explicando acá. La palabra de Dios trae una transformación a nuestras vidas, poderosa. La palabra de Dios empieza a revelarnos cosas que están ahí, pero que no las vemos. Las vendas de nuestros ojos espirituales se empiezan a caer.
Las escamas de nuestros oídos espirituales se empiezan a caer para que esa preciosa palabra de Dios empiece a entrar por nuestros oídos, la podamos empezar a observar y nuestro espíritu empiece a nutrirse. Tú te tomas un té verde y tú no sabes a lo mejor los ingredientes, tú no sabes cómo funciona el apio con todo lo que se le pone al té verde, ¿no? Tú no sabes cómo funcionan los minerales, tú nada más te lo tomas y sabes que está ejerciendo algo en tu organismo. Y sabes que esos minerales, esas proteínas, esos nutrientes están ejerciendo un cambio en tu organismo. De la misma manera es la palabra de Dios. No necesitas entender de qué manera lo va a hacer. Simplemente necesitas creerlo, así como te tomas tu licuado verde, ir ante la palabra de Dios todos los días y meditarla. Y esta hará su trabajo a través de sus nutrientes espirituales. Vamos a pasar entonces al versículo 24, capítulo 7, versículo 24 y 25. Dice de la siguiente manera: miserable de mí, wow, wow. Mientras muchos creemos que somos muy importantes, muy valiosos, ¿verdad? Y ahorita voy a hacer un énfasis y una aclaración en esto, pero mira lo que dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y una vez más el apóstol Pablo hace una demarcación y deja claro las dos leyes. Pero lo que quiero resaltar de esta porción es: gracias doy por Jesucristo. Gracias por Jesucristo, porque es a través de Él que podemos tener esa demarcación. El apóstol Pablo, con todo su conocimiento, con toda su envergadura, con el apellido de realeza, siendo un ciudadano romano, y con el conocimiento y el entrenamiento judío, como él mismo lo dice, cumpliendo la ley, siendo circuncidado al 8º día, habiendo crecido bajo los pies y la enseñanza de Gamaliel, siendo un fariseo de fariseos, llega a esta conclusión una vez que se le es revelado la gracia: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Porque muchas veces esforzándonos por nosotros mismos en hacer lo bueno, no podemos. Pero gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Esta es una implicación poderosa y maravillosa. Señor nuestro, ¿es nuestro Señor Jesucristo? ¿Le hemos entregado el trono de nuestra vida o seguimos diciendo: yo soy bien bueno, yo no tengo nada que cambiar, yo soy casi perfecto? ¿O podríamos llegar a esta declaración de decir: wow, estoy en una condición de muerte, te necesito, Señor Jesús? Hoy te hago Señor de mi vida, hoy te hago Señor de mis emociones, hoy te hago Señor de mis sentimientos, hoy te hago Señor de mi condición, hoy te hago Señor de mi familia, hoy te hago Señor de mi economía, hoy te hago Señor de mi salud, hoy te hago Señor de mi vida.
tienes completa autoridad para tratar conmigo. Y si estoy pasando por esta situación, muy seguramente es porque tú me quieres mostrar algo. Estoy dispuesto a aprender. Estoy abierto a que tú me hables. Sé tú, Señor de mi vida, Señor Jesús. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con circunstancias y situaciones en donde hemos tenido que dar consejos fuertes, por así decirlo, porque cuando una persona llega con una necesidad, lo que lógicamente tenemos que hacer es suplir esa necesidad, ya sea física, material, económica, ¿no? De cualquier sentido. Pero cuando esa necesidad física, material, económica, de salud o incluso moral está siendo causada por esta naturaleza, hemos tenido que decir en algunas ocasiones, tu necesidad no es física, material, económica, familiar, moral. Tu necesidad es encontrarte con Cristo. La necesidad más grande que tiene el ser humano, la necesidad más grande que tengo yo, es encontrarme con el Señor Jesucristo. No es un estatus migratorio, no es una casa más grande, no es una economía sólida y firme, no es paz en mi hogar. Mi necesidad más grande es encontrarme todos los días con el Señor Jesucristo y poder someter este cuerpo de muerte al señorío de Jesucristo. Esa es mi necesidad más grande. Lo demás se va a dar por añadidura. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os dará por añadidura. Probablemente todos no sabemos ese versículo tan famoso, pero es a veces pero tan difícil llevarlo a la práctica. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia a través del agradecimiento por su Hijo Jesucristo, quien vino a establecer su reino fue el Señor Jesucristo. Dios vino a establecer su reino a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual no está en esta tierra, evidentemente y obviamente, pero a través de los principios, valores que vino a establecer a través de su palabra, es que tú y yo podemos vivir conforme a su voluntad y a su propósito, como ciudadanos no de esta tierra, sino como ciudadanos del reino de los cielos, a partir de que llegue esa revelación en nuestra vida de hijos. Somos hijos, claro, vivimos en un cuerpo de muerte, pero somos hijos, somos la creación más preciosa del Padre, por la cual envió a su Hijo para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados, vida eterna, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de todas las maravillosas promesas que vemos en la palabra. Y es un contraste, ¿no? Hay tantísimas promesas en la palabra de Dios, pero estas no las podemos llegar a vivir hasta que no llegamos a esta declaración: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta declaración trae un principio increíble. Necesitamos ser liberados de este cuerpo de muerte a través de Jesucristo. Glorioso, glorioso. Me parece increíble lo que podemos observar en la palabra de Dios, lo cual nos trae una formación, nos trae una transformación, y esto a su vez nos ayuda a poder caminar conforme a la voluntad del Padre, conforme al propósito del Padre diseñado para nuestra vida y la vida de los que nos rodean.
y no conforme a nuestras circunstancias y no conforme a nuestras necesidades. Hoy te envío un fuerte abrazo, te bendigo, de verdad. Mi oración en este día es que tú y yo podamos llegar a este reconocimiento de que solos no podemos. Ahí donde tú estás, si estás pasando por algún tipo de necesidad, si sabes de alguien que está pasando por algún tipo de necesidad, ponte en la brecha, intercede por él, pero lleguemos juntos a esta declaración de que solos no podemos. Deleitémonos en la palabra de Dios, continuemos conectados a estas meditaciones que diariamente estamos llevando a cabo y seamos agradecidos por nuestro Señor Jesucristo, porque es a través de Él que nosotros podemos vivir bajo su dominio, su señorío. No hay nada mejor que le pueda suceder a un ser humano que encontrarse con Jesucristo. Hoy tú y yo necesitamos encontrarnos una vez más con Cristo y vivir continuamente en ese encuentro sobrenatural donde recibimos la revelación de nuestra identidad como hijos. Y Él seguramente hablará a nuestro espíritu para poder tomar decisiones, hacer cortes en nuestras vidas, poder direccionarnos hacia su voluntad y su propósito. En este tiempo de crisis y de tanta incertidumbre, sin duda alguna, el Señor Jesús tiene la respuesta a todas y cada una de nuestras dudas, de nuestras incertidumbres. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Quiero, aprovechando ya que estamos terminando este capítulo, quiero decirte que quisiéramos crear estos vínculos de amor y de amistad con ustedes. Déjenos saber sus comentarios, déjenos saber sus necesidades, si de alguna manera nosotros podemos ser de ayuda. Nos gustaría mucho poderte ayudar, nos gustaría mucho poder orar por ti, nos gustaría mucho poder no solamente llegar a través de este medio para poder compartir la palabra contigo, nos gustaría también a través de estos medios poder vincularnos, que podamos orar por ti, que podamos saber quién eres, qué piensas, cómo te está ayudando, qué piensas de lo que estamos haciendo, y eso va a traer un vínculo. Hace unos días yo estaba orando y estaba recibiendo de parte de Dios esto que yo creo que es poderoso, esto que estamos haciendo miles y miles de pastores alrededor del mundo, es muy poderoso y tenemos que sacarle ventaja. Creemos esos vínculos, esos lazos de amor, de unidad, de hermandad. Si tienes alguna petición de oración, por favor, háznosla saber. Queremos ayudarte. Y quiero decirte que próximamente va a salir este estudio de Romanos como un libro didáctico que tú vas a poder adquirir. Estoy trabajando para poder tener un trabajo de estudio, ya que lo estamos haciendo capítulo a capítulo, prácticamente versículo a versículo, y hemos sacado principios maravillosos. Dios ha puesto en mi corazón hacer una compilación de todos, a pesar de que tú los puedes ver en YouTube. Todos y cada uno de nosotros están en nuestro canal de YouTube. Suscríbete a este canal, Iglesia Shaddai Washington DC. Ahí vas a poder encontrar todos los capítulos, pero vas a poder tener un cuadernillo de trabajo con todos los principios que hemos visto, con mis comentarios y con espacios para que tú puedas hacer ahí también tus anotaciones. Si tú te fijas, cada una de las slides tiene el versículo bíblico en donde nos estamos apoyando, el principio, y ahí voy a poner unos breves comentarios que Dios ha hablado a mi vida, y
vamos a tener ahí un espacio para que tú puedas poner tus comentarios. Va a ser un cuadernillo que creo que va a ser de mucha bendición para sus vidas, como lo ha sido para mi vida. Así es de que te invito a que estés pendiente porque lo vamos a lanzar de manera electrónica para que tú lo puedas tener. Amén. Así es de que te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y los espero el día de mañana. Hoy vamos a tener en nuestras meditaciones a Sofía. Va a estar Sofía, mi hija, con nosotros. Vamos a estar conversando con ella. Y mañana te espero en un espacio más de meditaciones. Te mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Que el Señor te bendiga.